bienvenidos a la octava sesión de conferencias correspondientes al programa de Cátedra Banco de México, titulada Estabilidad del Sistema Financiero. Agradecemos la grata presencia de las autoridades que nos acompañan. El maestro Óscar Adrián Sosoreza, director de la Facultad de Ciencias Sociales. El doctor Adrián Pardo Hostos, especialista financiero en la Dirección de Estabilidad Financiera del Banco de México. Saludamos con aprecio al maestro Jean Clement Coupens Leroy, decano de la Facultad de Ciencias Sociales. A la licenciada Pamela Fuentes Pérez, coordinadora de la licenciatura en Economía. Y al enlace universitario Banco de México, el bachiller Rodolfo Dorantes Cano. Asimismo, agradecemos la presencia a los alumnos y docentes de nuestras licenciaturas que hoy nos acompañan. Me permitiré leer una breve síntesis curricular del doctor Adrián Pardo Hostos. Es contador público por la Universidad Iberoamericana, maestro en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Manchester en el Reino Unido, doctor en Estrategia de Negocios y Finanzas por el Instituto de Estudios Superiores de la Empresa en Barcelona, España. Trabajó como analista contable en el Fondo Bancario de Protección al Ahorro y posteriormente en la Dirección de Análisis del Sistema Financiero. A partir del 2014 se desempeña como especialista financiero en la Dirección de Estabilidad Financiera, donde realiza labores de investigación principalmente sobre entidades financieras no reguladas. Asimismo, revisa el desempeño sistémico de los fondos de inversión en México y los riesgos ambientales que afectan al sistema financiero. Es miembro del grupo de trabajo sobre el perímetro de consolidación regulatoria del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea. Participa en la red para enverdecer al sistema financiero. Y sin más preámbulo, cedo la palabra al doctor Adrián Pardo Hostos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Primero que nada, darles las gracias por la invitación. Es un honor estar en esta ciudad tan hermosa, me encanta, a pesar del calor. Ya te dije que me tengo que comprar una guayabera. Y también hay que decirle a Pedro que no se agache, que nos avise. Yo vengo a hablarles de la estabilidad del sistema financiero, que es un objetivo muy importante para el Banco de México, porque a pesar de que no es un mandato explícito del banco, pues es sumamente necesario para la estabilidad financiera. Y quizá debería de empezar reconociendo con toda humildad que en esto de estabilidad financiera estamos en pañales, que esto es un trabajo en proceso que vamos a ir perfeccionando, que estamos perfeccionando, y que es como todo, es como la inflación. Ahorita si yo les pregunto ¿qué es la inflación? Todos levantan la mano, ¿no? Bueno, algunos no porque no quieren, pero ¿qué es la inflación? Es el crecimiento sostenido de los precios y generalizado, ¿no? Y sabemos también cómo se mide la inflación. Tenemos un índice para medir la inflación y sabemos perfectamente cómo controlar la inflación. Tenemos herramientas de política monetaria para controlar la inflación. Pero eso en los años 70 era un elefante blanco. Era una cosa que no sabíamos cómo atacar y que teníamos que ir aprendiendo. Una cosa que aprendimos es que para realmente poder controlar la inflación se necesita una autonomía presupuestaria, ¿no? Porque de nada te sirve saber que si inyectas dinero a la economía vas a generar presiones inflacionarias si de todas formas te obligan a hacerlo, ¿no? Bueno, pues ahora nos pasa muy parecido con la estabilidad financiera, solo que con la estabilidad financiera tenemos un problema adicional, que es que la inflación era un elefante blanco, pero lo veías.
la estabilidad financiera pues es un negativo, no lo puedes ver hasta que emerge. Puedes más o menos tratar de adivinar por dónde va a pasar, pero no lo ves hasta que no pasa, ¿no? Y entonces, como no lo ves, parece que no está ahí, pero la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia, ¿no? Y esa es la dificultad con la que tenemos que trabajar. Entonces, yo les decía, no es un mandato explícito del Banco de México, la estabilidad financiera. El Banco de México tiene 4 mandatos, no sé si ya se los había platicado. Tiene 4 mandatos: proveer a la economía de moneda, ¿no? Fabricar los billetes. Que por cierto, qué feo quedó el billete de 500. Nadie ha dado una propina con un billete de 500 pensando que es uno de 20. Pero bueno, procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda, que es el mandato principal del Banco de México, controlar la inflación, promover el sano desarrollo del sistema financiero y el buen funcionamiento de los sistemas de pagos. Quizá dentro del sano desarrollo del sistema financiero vendría la estabilidad financiera. Les explico. En realidad, el sano desarrollo del sistema financiero tiene que ver con generar competencia, generar transparencia, generar todas estas cosas que puedan hacer el sistema financiero mucho más eficiente. Pero de nada te sirve generar transparencia, generar competencia, si no tienes un sistema financiero funcional. Entonces, ¿por qué es tan importante el sistema financiero? Bueno, desde luego es importante porque genera bienestar, permite a la gente que está ahorrando encontrar los proyectos rentables que le permite ahorrar de manera productiva, y permite a la gente que está buscando recursos encontrar los recursos de manera eficiente, y genera bienestar también porque facilita las transacciones. Ahora, con el sistema de pagos cada vez más moderno, con más tecnología, ya no tienes que estar cargando tu cartera llena de billetes para comprarte tus mansiones, no es cierto. Ya no tienes que ir cargando tanto dinero, porque puedes facilitar las transferencias electrónicas. Entonces hace las transacciones mucho más eficientes, mucho menos costosas, y genera bienestar. Y además, por si fuera poco, el Banco de México conduce su política monetaria a través del sistema financiero. Ahora, el Banco de México actúa con lo que se le conoce como la tasa objetivo. Para que la tasa objetivo funcione, se necesitan 2 cosas: que el Banco de México tenga credibilidad y que exista un sistema financiero que siga la tasa objetivo, que le crea al Banco de México que esa va a ser la tasa objetivo y que funcione, que sea confiable. Entonces, ya sabemos que sí es importante generar estabilidad financiera, que necesitamos cuidar el sistema financiero. Ahora lo importante es saber, bueno, ¿qué es estabilidad financiera? ¿Cómo la vamos a definir? ¿No? Y esto ha sido un rollo porque ha habido muchísimas definiciones de estabilidad financiera. Algunos dicen que estabilidad financiera es generar confianza, otros dicen que estabilidad financiera es tener un sistema financiero funcional que soporte los choques. Recientemente Banco de México vino con su propia definición de estabilidad financiera, que dice que la estabilidad financiera implica que el sistema financiero puede resistir choques sin disrupciones relevantes y a la vez mantener un entorno de estabilidad y crecimiento. Yo digo que a esta definición le falta también que a estabilidad financiera le falta generar confianza. Un sistema financiero estable es un sistema financiero que funciona y que genera confianza, porque sin confianza nadie deposita su dinero en los bancos, y pues sin dinero estas cosas no funcionan, ¿no? Bueno, entonces yo les decía, es muy difícil generar estabilidad financiera, porque las crisis son choques que aparecen de vez en cuando, ¿no? En el 94 vino un choque político que acabó generando un choque financiero. En el 2008 vino un choque en el sector inmobiliario que acabó generando un choque financiero. El chiste es saber por dónde vienen los golpes para poder prevenirlos, ¿no? Entonces, ¿alguna vez han escuchado el término del cisne negro? No la película.
Un cisne negro, lo definió Nicolás Taleb. Un cisne negro es un evento que tiene 3 características. Es un evento muy improbable, es decir, es un evento de cola, un evento que está muy lejano a suceder, que tiene muy poca probabilidad de suceder, pero que tiene un impacto muy relevante, muy alto, y que ex post se explica muy fácilmente, pero ex ante no lo ves venir. Entonces, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial o la Primera Guerra Mundial es un evento, es un cisne negro. En la Primera Guerra Mundial resulta que asesinan al archiduque Francisco Fernando y se desata la Primera Guerra Mundial. ¿Quién iba a explicar que eso iba a suceder por un asesinato, no? El éxito de Harry Potter es un cisne negro, y una crisis financiera es un cisne negro, porque una crisis financiera es difícil de prever, pero cuando ya pasó, pues puedes explicar perfectamente los mecanismos por los cuales se generó, que eso es muy bueno para aprender ex post, pero es muy complicado para prevenir los costos de las crisis, porque no los puedes anticipar, ¿no? ¿Y por qué se llaman cisnes negros? Se llaman cisnes negros porque resulta que en Europa, en la Edad Media, pues no había cisnes negros, solamente había cisnes blancos, entonces era muy fácil concluir, no hay cisnes negros, por lo tanto no existen los cisnes negros, hasta que alguien viajó a Australia y vio que había cisnes negros, y dijo, ah, caray, nos adelantamos a la conclusión. Por eso les decía, la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Que no veas algo negativo, no significa que no pueda aparecer, que no esté sucediendo. Y eso es lo difícil de procurar la estabilidad del sistema financiero, que tienes que estar buscando por rincones por donde pareciera no haber nada, ¿no? Ahora, también, claro, no podemos asegurar que no hay cisnes naranjas, pero conforme más vamos buscando en rincones en el mundo, podemos asegurar que la probabilidad de que haya cisnes naranjas es muy pequeña, que es lo que queremos hacer con la estabilidad financiera. No sabemos por dónde va a aparecer, pero podemos estar vigilando los diferentes puntos para tratar de evitar que suceda. Bueno, entonces ya sabemos que sí es importante el sistema financiero, ya sabemos que es difícil, y vamos a empezar a revisarlo. ¿En qué nos tenemos que concentrar? ¿En cuáles de las entidades del sistema financiero deberíamos de poner mayor esfuerzo? Pues en los bancos. Y resulta evidente que es en los bancos, porque los bancos son los captadores naturales de recursos. Los bancos son al dinero como la tierra es, hagan cuenta, la electricidad, ¿no? La electricidad son estos electrones huérfanos de átomos que están buscando átomos. ¿Y dónde es el lugar donde más fácilmente pueden encontrar átomos? Pues en la tierra. Entonces van buscando y llegan eventualmente a la tierra. Bueno, pues los bancos es lo mismo con el dinero. A lo mejor tu abuelita guarda el dinero en el colchón, pero en cuanto paga la luz, paga el gas, ese dinero eventualmente llega a los bancos, ¿no? Entonces, uno son los captadores naturales de dinero, pero además son los que más riesgos tienen, porque tienen, por su actividad natural, pues tienen riesgos de impago. Por ejemplo, uno puede argumentar que las aseguradoras son muy riesgosas porque las aseguradoras cubren los eventos que no deberían de pasar. Sí, pero las aseguradoras, ese es su negocio. Las aseguradoras están estudiando continuamente la probabilidad de que suceda un evento determinado sobre el cual ellos tengan que hacer frente. Y eso se puede generar con estadística. ¿Cuál es la probabilidad de que roben un coche? Tal, ¿no? Y pueden medir eso, preciar eso y agregarle a la póliza el precio que necesitan para hacer redituable la mutualización de recursos. Pero los bancos tienen que estar prestando constantemente a distintos sectores, a distintos tipos de acreditados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay que ponerle más atención a los bancos. Bueno, entonces yo les decía, bueno, a ver, lo ideal sería poder medir cómo se van generando las vulnerabilidades de los bancos, cómo se va
cómo se van haciendo débiles y podernos adelantar, ¿no? Y lo ideal sería tener como un modelo, un marco preestablecido para decir, por aquí van los tiros y ya está. Y de hecho en la academia se han hecho esos esfuerzos. Michael Rockinger diseñó un marco que le llama el DRIBU, donde dice, él argumenta que todas las crisis financieras vienen precedidas necesariamente de estos 5 elementos: un aumento muy fuerte de deuda, una laguna en la regulación, una innovación, que puede ser una innovación financiera o no financiera, que es difícil de entender, un comportamiento sesgado, un comportamiento no racional y una burbuja de precios. Y entonces, pues sí, si se fijan, a lo mejor lo que dice Michael Rockinger tiene razón. Si lo analizas, como decimos, ex post, puedes encontrar todo lo que dijo Michael, ¿no? Si analizamos la crisis del tequila, vemos que efectivamente había una euforia crediticia. México acababa de entrar al Tratado de Libre Comercio, el crecimiento del crédito era el 100% del crecimiento del PIB. O sea, México estaba creciendo su cartera de créditos a niveles desproporcionados. Vino la reprivatización de la banca, muchos que no eran banqueros empezaron a comprar bancos, empezaron a dar créditos a sus otras empresas, etcétera, etcétera. Vino un apetito desmesurado por riesgo, todo el mundo, incluso me acuerdo que, bueno, a ustedes no les tocó, pero se decía que México iba a dejar de ser un país emergente, iba a volverse un país desarrollado, porque todo el mundo estaba volviendo rico y entonces la gente pedía crédito y crédito. Y vino una burbuja de precios que en México fue el tipo de cambio. En aquel entonces, en el 94, el tipo de cambio no era libre. Había una banda por la cual debían permanecer. Entonces, si el Banco de México tenía presiones inflacionarias, salía al mercado a vender dólares para que el tipo de cambio regresara dentro de la banda, lo cual hacía necesario tener muchas reservas para poder sostener este objetivo del tipo de cambio. ¿Qué pasó en la crisis del 2008? Pues algo muy parecido. Había créditos hipotecarios desmesurados, gente comprándose 2 o 3 casas, hubo desregulación bancaria. Ahorita van a ver un ejemplo de esto. Empezaron las famosas bursatilizaciones de créditos hipotecarios, los pools de crédito, que tú juntabas todos los créditos y los titularizabas, y entonces alguien te compraba el derecho de los flujos de esos créditos, y entonces tú volvías a tener dinero para seguir prestando más, etcétera, etcétera. Y hubo una burbuja de créditos, porque la gente compraba casas para venderlas más caro. Entonces se endeudaba, compraba, vendía más caro, tomaba la ganancia, se volvía a endeudar, compraba, vendía, y así te ibas haciendo negocio, generando inflación en el sector vivienda, que tarde o temprano tenía que explotar, ¿no? Y esto está muy bien, a no ser porque pues, todo esto se explica ex post. Entonces no podemos usar un marco como DRIBU para decir, bueno, ok, a ver, ¿qué está pasando? ¿Dónde está la innovación? Y entonces cualquier innovación es mala, cualquier crecimiento es malo. Tenemos que tener como un sentido de podernos anticipar. Entonces el Banco de México trabaja con unas cosas que se llaman alertas tempranas, ¿no? Y alertas tempranas son como aquellos indicadores que nos pueden ayudar a decir, o aquellos indicadores que se correlacionan muy fuertemente con eventos de crisis posteriores. Entonces lo primero que tienes que hacer es buscar un indicador, luego tienes que buscar un umbral sobre el cual, una vez rebasado este umbral, la probabilidad que haya una crisis sea muy alta, y después irlo revisando en el tiempo, ¿no? Ir viendo cuando, claro, no es que un indicador sea la gallina de los huevos de oro, no es que un indicador te va a decir exactamente todo lo que tienes que saber,
Y además no es que exista solamente una crisis, existen crisis cambiarias, existen crisis financieras, existen crisis del sector hipotecario, etcétera, etcétera. Entonces tienes que ir midiendo diferentes indicadores y ver cuáles rebasan el umbral. ¿Cómo hace el Banco de México para establecer el umbral? Pues es muy fácil. Tú tienes tres tipos de resultados. Que un indicador haya rebasado un umbral, pero que no haya habido crisis. Que un indicador no haya rebasado el umbral, pero que sí haya habido crisis. Y que un indicador haya rebasado el umbral y que sí haya habido crisis. En una tienes un falso negativo, en otra tienes un falso positivo y en otra tienes un acierto, ¿no? Entonces lo que tiene que hacer el banco es obviamente favorecer los falsos positivos, porque a ti lo que te interesa, si pensaste que iba a ser una crisis y no hubo, es menos grave a que si pensaste que no iba a haber una crisis y sí hubo, ¿no? Entonces el Banco de México va dándole peso a los aciertos y a las ponderaciones de falsos positivos y mucho menos peso a las ponderaciones de falsos negativos. Y con eso escoge como el umbral perfecto donde se minimizan los errores y se maximizan los aciertos. Pero esto no es todo lo que Banco de México hace. En realidad, esto es lo que hacemos como para tratar de adelantarnos a las señales, tratar de generar más bien señales para poder generar políticas que puedan prevenir o revertir situaciones. ¿Cuál es el marco que tiene el Banco de México para atacar la estabilidad financiera? Pues tiene dos tipos de herramientas, unas que son preventivas, que son las herramientas de política prudencial, que pueden ser macroprudenciales o microprudenciales, y tiene herramientas correctivas. Digamos que en el medio entre preventivas y correctivas están los otorgamientos de liquidez, ¿no? Tú puedes no estar en crisis, pero sí tener un grave problema de liquidez, y entonces el Banco de México puede hacer frente a ese problema de liquidez o proveer las facilidades para que tengas liquidez. Pero definitivamente una vez que ya estás en crisis, la resolución de una crisis es una herramienta correctiva. ¿Qué quiere decir? Que el costo ya está ahí, ya se quebró un banco, ya se quebró alguien, pero hay que minimizar ese costo, y para eso sirven las herramientas de resolución de crisis. Antes, cuando existía FOBAPROA, todo el mundo dio FOBAPROA, porque FOBAPROA acabó pagando con dinero público todo lo que se quebró de los bancos, y la verdad es que era un reclamo honesto, un reclamo acertado, ¿no? Porque tenemos que pagar nosotros por la emisión de los bancos, ¿no? Ahora, pues lo bueno de las crisis globales es que lo que nos pasó a nosotros con FOBAPROA le pasó después a Estados Unidos con la crisis global, y entonces vamos aprendiendo de diferentes cabezas y vamos diciendo, bueno, vamos a generar mecanismos para que los costos sean mejor diversificados y menos grandes, ¿no? Y entonces vamos a empezar viendo las herramientas preventivas, que son las de regulación prudencial, que sirven para identificar y mitigar riesgos. Bueno, yo les decía, una de las cosas que tenemos que hacer es buscar vulnerabilidades, ¿no? ¿Y cómo buscamos vulnerabilidades? Buscamos vulnerabilidades a través de indicadores que nos digan si un banco está bien, si otro banco está mejor, etcétera. ¿Qué banco es más frágil que otro? Etcétera, etcétera. Pero lo que tenemos que ver es no solamente las vulnerabilidades a nivel individual. Al Banco de México en realidad lo que le interesa es el riesgo sistémico. A nosotros no nos importa el riesgo de un solo banco, que un solo banco quiebre. Nos importa que quiebre todo el sistema financiero. Y esto tiene dos razones muy importantes de ser. La primera es el riesgo moral. El riesgo moral es como cuando nace tu hijo y entonces lo ves pues muy inocente, muy indefenso, y dices, te voy a proteger para toda la vida, nunca vas a sufrir, ¿cómo crees? Te das cuenta que
conforme empieza a gatear y a pararse, tú estás pendiente de los filos de las mesas, no quieres que le pase nada, se va a los columpios y ahí estás tú, se va a la resbaladilla y ahí estás tú, hasta que se sube un palo muy alto donde tú ya no llegas, y si el niño se cae, se mata. Pero el niño se sube porque sabe que no le va a pasar absolutamente nada, porque nunca recibió ningún golpe, ¿no? Mientras más lo consientes, más riesgo toma el niño. Tienes que dejarlo que se dé un trancazo. Y eso es exactamente lo que el Banco de México tiene que hacer con los bancos que se portan mal. Hay bancos que se llaman too big to fail, que son demasiado sistémicos, demasiado importantes, demasiado grandes para dejarlos quebrar. Y ese es un problema para el Banco de México, porque es un problema de credibilidad. Las amenazas que da el Banco de México no son creíbles para ese banco. El Banco de México puede decir, yo voy a dejar que quebrar a Bancomer o a Banamex, pero ellos no se la creen, porque si quiebran ellos, se llevan por contagio al resto del sistema financiero. Entonces tienes un problema del niño mal educado, ¿no? El niño consentido, y ahora ¿cómo le hago para traer este cuate a las riendas? Pero lo que sí puedes hacer es amenazar a bancos no sistémicos y decirles, a mi Banco de México me interesa el riesgo sistémico. Entonces, para efectos de no generar riesgo moral, te concentras en el sistema financiero, pero también por efectos prácticos. No puedes estar rescatando a todos los bancos porque es demasiado costoso, y a ti lo que te interesa es que el sistema financiero funcione, no que cada individuo funcione. Entonces, a pesar de que mides vulnerabilidades individuales, a ti lo que te interesa es el conjunto de las vulnerabilidades y cómo interactúan ellas entre sí. Y entonces te concentras en el riesgo sistémico. El riesgo sistémico es aparentemente muy sencillo, ¿no? Es cómo se van gestando diferentes riesgos, llega un choque, los altera y genera inestabilidad. Ahora, ¿cómo cacharlo? Es muy complicado porque, bueno, primero les explico cómo analizamos el riesgo sistémico. El riesgo sistémico lo analizamos de dos formas. Una, con un corte transversal. Por ejemplo, los bancos estaban expuestos en la crisis global a un mismo factor, que eran los créditos hipotecarios y las bursatilizaciones. Si ves que hay un factor de riesgo común que está inflando el riesgo de todos los bancos, ahí tienes un foco rojo. Si ves que hay muchos créditos entre bancos, que el sistema de créditos interbancarios es muy grande y muy concentrado, pues ahí tienes otro riesgo. Entonces, ¿qué hace el Banco de México? Hace análisis de redes para ver la centralidad de un banco con los demás bancos. Si un banco tiene demasiados nodos llegándole a él, quiere decir que si ese banco quiebra, va a darle impago a una serie de otros bancos y va a generar riesgo sistémico. Y los famosos too big to fail, ¿no? Los bancos sistémicamente importantes. Y luego tienes una dimensión temporal. ¿Es el sistema financiero procíclico o contracíclico? ¿Has generado suficientes buffers de capital, de solidez para hacer frente a ciclos bajos, o no has creado suficientes buffers? Y entonces les decía, bueno, ok, vamos a ver por qué es tan complicado medir el riesgo sistémico. Una de las paradojas es la famosa paradoja de Persol, que dice, bueno, hay veces que por querer diversificar el riesgo, acabas generando más riesgo. Y esto es muy sencillo, se aplica mucho a teoría de portafolios. ¿Ya vieron la teoría de Markowitz de portafolios? Que no hay que poner todos los huevos en la misma canasta, ¿no? Y la teoría de Markowitz pues es muy, muy sencilla. Lo que dice Markowitz es, tú tienes el rendimiento de un activo, llámalo una acción, como quieras, tú tienes el rendimiento de un activo, y ese rendimiento del activo fluctúa en el tiempo. Entonces te puede tocar que ese rendimiento haya caído cuando tú lo querías hacer realizable, o haya crecido cuando lo querías hacer realizable. Si creció, ganaste; si cayó, perdiste. Entonces el riesgo de ese rendimiento es la fluctuación que tiene en el tiempo, ¿no? Entonces Markowitz decía, bueno, es muy sencillo. Si yo tengo un activo que
que tiene mucha volatilidad en el tiempo y me da un rendimiento tal, me voy a comprar otro activo que me dé un rendimiento muy parecido, pero que tenga una volatilidad inversa. De manera que cuando uno cae, el otro se levanta y mi rendimiento se mata. Lo que perdí con uno, lo gané con el otro, mi rendimiento es el mismo, exactamente, ¿no? Entonces tengo garantizado un rendimiento y mato la parte de la volatilidad del activo. Y eso es muy padre porque funciona. Si tienes dos correlaciones moviéndose de manera inversa en el tiempo, puedes anticipar que cuando un activo sube, el otro va a bajar, y lo que perdiste con uno lo compensas con la ganancia del otro. Y entonces la gente construye los famosos portafolios óptimos, que son estos portafolios que están en la frontera de eficiencia y que dicen, ¿cómo puedo maximizar mi ganancia dado este nivel de desviaciones estándar sobre la ganancia que tengo? Y entonces tienes dos opciones, o maximizas el rendimiento dada la desviación estándar, o minimizas la desviación estándar dado el rendimiento, y obtienes portafolios óptimos. ¿Cuál es el gran problema de esto? Pues que son ciencias sociales. No es como cuando descubres la órbita de Marte o de Mercurio, y por el hecho de descubrirla no afectas en absoluto la órbita de Mercurio. Cuando alguien descubre que se puede generar un portafolio óptimo, pues más gente empieza a replicar esos portafolios óptimos. ¿Y qué pasa cuando mucha gente empieza a replicar esos portafolios óptimos? Pues que tienes afectaciones en las compras y ventas de los activos. Si alguien empieza a comprar y otro empieza a comprar, empieza a alterar el valor de ese portafolio, y cuando el precio de ese bien tenía que bajar, pues resulta que ya no está bajando porque tiene un exceso de demanda y está subiendo. Entonces alteras las correlaciones de los portafolios. Alterar las correlaciones de los portafolios significa que un portafolio que antes era óptimo porque tenía correlaciones negativas, deja de serlo porque las correlaciones cambiaron por completo. Y es exactamente como se gestan los riesgos sistémicos. ¿Alguien tiene una idea brillante para diversificar el riesgo? Vamos a hacer una bursatilización de activos. Vamos a vender activos de hipotecas, vamos a juntarlos todos, los vendemos, nos regresa el dinero de inmediato, podemos seguir prestando, y a la otra gente le vamos dando los flujos que nos paguen los acreditados. Es una idea brillante. No te quedas tú con el riesgo se lo quedan los tenedores de los títulos, y entonces el banco no solo no tiene riesgo, sino que además tiene una rotación mucho más grande de efectivo y puede ir generando más créditos y más dinero. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Pues sí, pero todo el mundo lo empieza a hacer, todo el mundo empieza a prestar, todo el mundo empieza a endeudarse, y esa maravilla se acaba convirtiendo en una crisis financiera global. La otra es la miopía del desastre. La miopía del desastre no es otra cosa más que reconocer que somos cortoplacistas. Si ustedes sintieron el temblor del septiembre del 2017, más o menos, bueno, en Ciudad de México, al año siguiente del temblor, del 19 de septiembre, hubo una encuesta, preguntaron a la gente quién pensaba que iba a temblar ese día, y 20% dijeron que pensaban que iba a temblar ese día. O sea, 20% relacionaron el 19 de septiembre del 2018 con el 19 de septiembre de 2017. Pero el 20 de septiembre volvieron a hacer la misma pregunta y menos del 1% dijo que iba a temblar. Al día siguiente a todo el mundo se le olvidó lo que había pasado un año antes. Relacionamos las cosas con patrones, con fechas y no con plazos. Y entonces decimos, bueno, y desde luego, cuando ocurrió el temblor del 19 de septiembre, al día siguiente todo el mundo estaba espantado por una réplica, y 2 días después todo el mundo estaba espantado, y 3 días después, pero un mes después todo el mundo estaba muy feliz. Somos de corto plazo, nos cuesta mucho pensar en tiempos largos, y entonces cuando no vemos algo, cuando las cosas están en bonanza, tendemos a tomar mucho más riesgo y a ser mucho menos precavidos, y eso nos pasa en términos generales. Entonces ahorita otra vez las bursatilizaciones empiezan a andar, cosas así, porque ya pasaron las lecciones, ahora toca, ¿sabes?,
cosechar. Y entonces para evitar esto, nosotros lo que hacemos es, bueno, okay, tenemos que generar políticas, tenemos que pedirle a los bancos que hagan un conjunto de requisitos de manera individual y de manera sistémica. Y entonces hacemos política microprudencial y macroprudencial. La política, digo, las dos políticas tienen como objetivo mitigar los riesgos, minimizar los riesgos de manera individual y de manera conjunta, ¿no? Entonces, lo primero que se nos ocurre, que se le ocurrió a alguien en el Comité Basilea es, bueno, a ver, ¿qué pasa cuando hay una crisis? Pues que los bancos pierden su dinero, pierden su capital. Entonces, lo que tengo que hacer es asegurar que los bancos tienen suficiente solvencia, suficiente capital para poder hacer frente a sus pérdidas. Y entonces, en 1988 lo primero que se propuso fue el índice de capital. Después, en la crisis del 2007, o sea, apenas en la crisis global, nos dimos cuenta que estábamos cometiendo un error garrafal, porque nosotros decíamos, bueno, en realidad la liquidez no es un problema. Si tú tienes recursos para hacer frente, no importa si son líquidos o no, mientras tengas recursos puedes hacer frente a las pérdidas. Pero resulta que la liquidez es un problema enorme. ¿Qué pasó en la crisis de 2007? Pues que muchos bancos tenían fondos de inversión o tenían otra serie de entidades financieras que les compraban sus papeles, les compraban sus bonos ninja y estas cosas. Y los fondos de inversión son un ente muy particular en el sentido de que son los primeros que captan las crisis, porque justamente se trata de deudores que tienen su dinero, que no son ricos, pero que tienen su dinero invertido para generar cierta rentabilidad, y en cuanto ven un riesgo, lo piden de vuelta. Entonces la gente le empezó a pedir dinero a los fondos de inversión que estaban invertidos en bonos ninja. Y entonces, ¿qué le pasó, por ejemplo, a Lehman Brothers? Pues Lehman Brothers le empezaron a pedir a los fondos, y Lehman Brothers, los fondos no tenían liquidez, y Lehman Brothers tenía ahí un problema reputacional, porque los fondos se llamaban Lehman Brothers. Si no paga Lehman Brothers fondo, ¿qué estará pasando con Lehman Brothers Bank? Entonces Lehman Brothers tuvo que ir a pagar a los fondos y se quedó sin liquidez. Y cuando se quedó sin liquidez tampoco pudo hacer frente a los pagos propios. Entonces ahí nos dimos cuenta de que la estábamos regando. La liquidez también es un problema súper importante. Y entonces vimos liquidez. No solamente son capital y liquidez, son una serie de requisitos, los requisitos prudenciales. Yo les voy a hablar de capital y liquidez, pero son muchos otros. Por ejemplo, el Banco de México tiene una cosa que se llama financiamiento estable, que es machar tus pasivos a largo plazo con activos que tengan vencimientos parecidos, para que no desbalancees el balance. En pocas palabras, lo que tienes que tener es, por cada vencimiento de activo, un pasivo que vaya, por cada vencimiento de pasivo, un activo que vaya venciendo igual, para que puedas hacer honor a tus deudas. También está aplicación de requisitos mucho más estrictos para los famosos too big to fail, para evitar el riesgo moral. Está, por ejemplo, las guías para mitigar el apoyo implícito. Esto del apoyo implícito es lo que les decía. Muchos bancos apoyan a sus entidades subsidiadas por el riesgo reputacional, por el miedo que tienen de que si fallan las otras entidades, los bancos vayan a acabar siendo dañados en su reputación y afectados. Y entonces lo que hacen es, aunque no haya un acuerdo explícito de apoyarlos, los acaban apoyando porque les da miedo este efecto marca, este efecto reputación. Y lo que vimos es que eso acaba siendo peor, porque tú los acabas apoyando a pérdida tuya, ¿no? A costo de liquidez tuyo. Entonces se trataron de identificar unos indicadores de qué puede hacer una relación muy dependiente del banco. Si existe dependencia histórica, previa,
si existe obligación contractual, si existe marca igual, etcétera, etcétera. Y empezamos a generar una serie de herramientas como para decirles, bueno, si tienes riesgo de apoyar a tus entidades, tienes que meter ese riesgo en pruebas de estrés, tienes que hacer pruebas de estrés con ese riesgo, tienes que provisionar más, tienes que tener más cargas de liquidez, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a ver las dos principales herramientas, los requerimientos de capital y los de liquidez. Entonces ya sabemos que el capital pues es la porción de activos que está respaldada por la institución, que no le debes a nadie más, ¿no? Con la que tú puedes hacer frente a tus pérdidas. Y entonces a alguien se le ocurrió decir, bueno, vamos a poner un 8% de capital, que el capital se mide como los activos sujetos a riesgo, es decir, no todos los activos, sino aquellos que son riesgosos, entre el capital neto, ¿no? Y más bien, el capital neto entre los activos riesgosos. Y yo voy a pedir que sea un 8%. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y ese 8% de dónde sale, no? ¿Cómo sabes si es bueno, malo, etcétera? Y entonces, ahorita les voy a explicar por qué sabemos que 8% sí es suficiente. Alguien dijo, ok, yo tengo una idea muy buena para saber cuánto vamos a perder. Resulta que Abraham Moer, bueno, el crédito se lo llevó Gauss, pero en realidad el que descubrió que las variables tienen una desviación, una distribución muy típica entre ellas, fue Abraham Moer. Descubre justamente esto, ¿no? Una serie de variables resulta que tienen si tú las empiezas a acoplar, a juntar en pequeñas frecuencias, resulta que tienen una distribución muy típica. Se centran en valores muy cercanos al promedio y se van distribuyendo de manera menos frecuente conforme se van alejando del promedio y de manera simétrica. Entonces, si tú juntas, por ejemplo, las estaturas de ustedes, ¿no? O las edades, o etcétera, etcétera, pues vamos a ver que va a haber una estatura promedio que va a estar acá, y conforme se van saliendo los más chaparritos y los más altos, se va haciendo menor la frecuencia. Y entonces alguien dijo, bueno, esta que se llama ahora la distribución normal, porque mucha gente supone que le afecta a casi todas las variables, dijo, vamos a usar esta para las pérdidas y ganancias. Y entonces vamos a analizar cuál es la máxima pérdida con una probabilidad muy pequeña de que pase. Entonces lo que dijeron fue, ok, la probabilidad de que esta pérdida suceda, la probabilidad de que esta pérdida suceda es 0.1%. La probabilidad de que esta pérdida suceda es 2.1%. Entonces, si yo me coloco aquí y con un nivel de confianza del 97 puntos o del 98%, veo cuál es la pérdida que voy a tener, que va a estar allá, puedo decir cuál es la pérdida máxima que tengo, porque en realidad la probabilidad de que suceda esa pérdida es muy baja, es 2%. Y entonces empezó lo que se llamaba el valor en riesgo, que es justamente esto, es determinar la pérdida máxima en un horizonte de tiempo para una probabilidad muy baja de que suceda. Si ya tengo ese monto, pues es algo maravilloso, porque puedo cuantificar cuánto es lo que yo necesito para satisfacer con una probabilidad muy baja esa pérdida, ¿cierto? Y entonces ya podemos medir si el 8% de capital es suficiente o no. Podemos decir, bueno, vamos a ver cómo pega el VaR, la pérdida máxima, con una probabilidad de 99.9%, es decir, una pérdida realmente extrema. ¿Cuánto se chuparía de nuestro capital? Y vemos que se chupa alrededor del 30%.
¿cierto? Entonces quiere decir que un capital del 8% cae solamente 30%, es decir, si tú tienes un capital de 8 sobre 100, pierdes alrededor de 2 o 2,5 y todavía te quedas con 6 para hacer frente a pérdidas cuando estás viviendo tu pérdida máxima en una probabilidad muy pequeña. Entonces 8% parece ser suficiente. Pero ¿cuál es el problema del VaR? Bueno, el problema del VaR es que la distribución normal no siempre ocurre. Realmente no todas las variables se distribuyen de manera óptima, de manera que esperamos. Hay una diferencia en la kurtosis, que es el ancho de la distribución. Entonces, lo que aquí era una distribución normal y aquí era una probabilidad de 2%, esa probabilidad ya no es de 2% si tu distribución es mucho más ancha. Es una probabilidad mucho más alta. Otro problema que tiene el VaR es que la probabilidad de que las pérdidas sean todavía más grandes, dado que estás ahí ya viviendo una pérdida, no es la misma que tú te habías planteado originalmente. La probabilidad incrementa cuando ya estás viviendo pérdidas. Es como cuando te enteras que te pintaron el cuerno, tu novia, ¿no? Y dices, ching, bueno, pues la voy a tener que ir a ver, creo que ya absorbí la pérdida, tengo suficiente capital y voy a hablar con ella, ¿no? Y entonces vas y hablas con tu novia y tu novia te dice, no va a volver a suceder, te prometo que entre Miguel y yo ya no va a haber nada. Y tú le dices, Miguel, ¿es que no era Jorge? Y entonces, ¿sabes? Cuando estás en pérdidas, salen más pérdidas todavía, ¿no? Y la otra razón es los requisitos de liquidez, ¿no? Los requisitos de liquidez no son otra cosa más que asegurarte que puedes pagar tus deudas. Y créanme, asegurarte que puedes pagar tus deudas es lo mejor que puedes hacer para evitar especulaciones y corridas bancarias. Entonces, ¿en qué consiste el coeficiente de liquidez? Bueno, consiste en que tú tienes que mantener activos líquidos para hacer frente al 100% de tus obligaciones para un periodo de 3 meses. Es decir, tienes que tener cubiertos tus vencimientos de 3 meses al 100%. Y aquí vemos cómo se distribuye el coeficiente de liquidez en México. El coeficiente de liquidez es el 100%, es decir, tú tomas todas tus obligaciones con vencimientos de 90 días y tienes que tener activos líquidos para cubrirlas. Y entonces vemos cómo antes, pues no todo el mundo las cubría, porque antes había un transitorio, ¿no? Empezaron con 60%, etc. Ahora vemos como todo el mundo las tiene cubiertas, pero además hay muchos bancos que van mucho más para allá. Entonces aquí está el promedio de lo que los bancos tienen. Este es el percentil 75, me parece. Si el 75 y la línea es el 90, ¿no? Por allá hay un loco que tiene 1000% de liquidez, yo no sé en qué está invirtiendo. Y entonces esa es la forma de cubrir liquidez. Y asegura mucho que los bancos no sufran estos impagos que les acaban afectando muy fuertemente. Esto es otra vez el coeficiente de cobertura de liquidez, visto ya nada más con la media. Bueno, una pregunta que me hacían mucho es, bueno, ¿y cómo sabes que las políticas prudenciales funcionan? O sea, ¿cómo puedes medir la eficacia de las políticas prudenciales? Y yo creo que esta gráfica lo ilustra padrísimo, porque esta gráfica lo que te dice es, estos son los asset-backed commercial papers, que son otra forma de bursatilización de los Estados Unidos. Saben que se inventaron 1000 formas de bursatilizar. Ahora vamos a bursatilizar hipotecas, ahora commercial paper, ahora no sé qué, no sé qué. Y entonces esto era lo que se transaba
cuando era oneroso emitir commercial paper. ¿Por qué era oneroso? Porque, ¿se acuerdan que yo les dije que el requisito de capital es, tú tienes que tener 8% de capital, digamos, 8 pesos de capital por cada 100 pesos que prestes, ¿cierto? Para activos en riesgo. Entonces, si tú tienes un activo en riesgo, cada peso que tú prestes te va a costar, porque lo tienes que respaldar con 8 centavos. Eso lo hace oneroso. No es lo mismo decir, oye, ¿me prestas dinero? Toma, te presto. Que decir, oye, ¿me prestas dinero? Sí, pero espérame, déjame ver si tengo colchón para prestarte dinero. Eso es lo que lo hace oneroso. Si tú le quitas el costo a eso, esto es lo que sucede. En julio de 2004, ¿se acuerdan que hablábamos de que una de las cosas que venía precedida de las crisis era la desregulación? Bueno, en julio de 2004, pues la verdad es que los Estados Unidos estaban felices con el cuate que había inventado las bursatilizaciones y decían, esto está funcionando de maravilla. Y entonces dijeron, bueno, y además como el riesgo se va, porque el riesgo ya no es del banco, sino de los tenedores de los títulos, vamos a quitarles el peso de capital. Y entonces resulta que para lo que tú generabas de asset-backed commercial paper, ya no necesitabas poner capital, ya no estabas requisito de capital. Y entonces, ¡pum!, se disparó el comercio de bursatilizaciones de commercial papers. Entonces, esta es una señal de que las herramientas prudenciales sirven, de que imponerles un pequeño costo a los bancos realmente funciona. En cuanto los liberas, se van como niños chiquitos por las paletas. Y obviamente la caída es después de la crisis, ¿no? Vino la crisis global de 2008 y ahora a deshacerse de esos títulos. Bueno, ahora vamos a la parte en la que estamos entre la parte de herramientas preventivas y herramientas correctivas. Ya habíamos dicho que las herramientas preventivas eran las políticas prudenciales, que pueden ser micro y macro. Y una que está como en el límite de preventiva y correctiva es, bueno, ¿cómo hacemos para evitar corridas bancarias? ¿No? Y entonces se puso el famoso seguro de depósitos. Que el seguro de depósitos lo que hace es decir, no te preocupes, si a este banco le va mal, tu dinero está garantizado. Y si él no te lo puede pagar, te lo va a pagar el IPAP, te lo va a pagar una especie de aseguradora de los depósitos de los bancos, que en el caso de México es el IPAP. Y funciona exactamente como una aseguradora. Le cobra una comisión a los bancos para que no sea, para evitar el riesgo moral. Porque claro, cuando un banco sabe que los depósitos que él debe los puede pagar alguien más, pues eso da muchos incentivos para el riesgo moral. Pero si yo te empiezo a cobrar por eso, pues ya empieza a mermar un poco el incentivo perverso. Entonces, ¿por qué seguro de depósitos? ¿Qué otra herramienta se podría usar? Porque mucha gente se queja de que, bueno, sí, el seguro de depósitos, pero el seguro de depósitos no lo cubre todo, le da incentivos de riesgo moral a los bancos, los están apapachando demasiado. Bueno, es que en realidad las alternativas son peores. Una alternativa que se había propuesto es la banca acotada. ¿Qué es la banca acotada? Pues banca que solamente da créditos a determinadas empresas, a determinados sectores. ¿Cuál es el gran problema de la banca acotada? Pues que deja de perder el papel que tienen los bancos. Los bancos tienen un papel fundamental para el crecimiento económico. Y justamente es el papel de los bancos monitorear cuáles son los proyectos rentables para generarlos y para que se pueda crecer, para que pueda haber infraestructura, para que pueda haber diferentes proyectos. Si a la banca le quitas eso, pues le quitas su utilidad social, su función social, y ahí sí que se convierte en un mero usuario, usurero, ¿no? La otra es la suspensión de convertibilidad, los famosísimos corralitos que pasaban en Argentina. Oye, quiero mi dinero de vuelta. No, no te lo puedo dar. Pero la verdad es que las experiencias empíricas han demostrado que es mucho más riesgoso, porque generan mucho más pánico. Y no hay nada más malo para el sistema financiero que generar pánico, porque todo el mundo
se va de bruces por su dinero. Entonces, el seguro de depósitos funciona en el sentido que garantiza la tranquilidad de los depositantes, les garantiza su dinero. Funciona en el sentido de que no es completamente gratis para los bancos, pero desde luego genera algo de riesgo moral. Y también por eso lo haces limitado, ¿no? No puedes garantizar que el 100% de los depósitos estén cubiertos, porque entonces sí generarías mucho más riesgo moral. Hay una parte por la que los bancos tienen que responder. Y ahora sí vamos a las herramientas correctivas. Ya que pasa la crisis, ya que las cosas están frágiles, ya que hay tensión en el sistema financiero, ¿qué puedes hacer? Bueno, generalmente cuando empieza a haber tensión en el sistema financiero, lo primero que se necesita es liquidez. Entonces tú tienes que generar las herramientas necesarias para proveer de liquidez al sistema financiero. Una función que tiene un banco central, en realidad, la razón por la que nos llamamos bancos centrales, nosotros no, o sea, la única cosa que hacemos como bancos es que fungimos como prestamistas de última instancia. Si no, mi caso tendría que nos llamáramos bancos centrales. Nosotros somos más bien como una especie de supervisores. Lo que hacemos es vigilar la inflación, establecer una tasa objetivo o controlar la oferta monetaria para que eso funcione, etcétera, etcétera. Pero la razón por la que se nos llama bancos es porque la actividad inicial de un banco central era esta de ser el prestamista de última instancia, ser el garante de liquidez antes de que todo se vaya al traste. Y bueno, está la resolución de crisis. Cuando ya va a quebrar una institución o una serie de instituciones, ¿cómo hacer para que esa quiebra sea lo menos onerosa posible? Bueno, esto es justamente ya para el manejo de crisis, ¿no? Y lo único que nos dice es que el Banco de México tiene la discrecionalidad de manejar estas herramientas, porque son herramientas muy complejas que requieren ver cuál es el grado de complejidad, cuántas entidades están siendo expuestas o están bajo tensión, qué tipo de herramienta tengo que manejar, cuándo tengo que otorgar liquidez, etcétera, etcétera. Entonces, el papel de prestamista de última instancia. Les decía, el Banco de México tiene la discrecionalidad de actuar como prestamista de última instancia. Generalmente, realmente tiene que ser algo que se otorga cuando ya las cosas están muy mal. Y es algo que el Banco de México tiene que manejar con mucha precaución. El Banco de México tiene que analizar, bueno, a ver, realmente si este banco cae en impago, se genera mucho contagio, se cancelan muchos proyectos, se genera mucha incertidumbre, etcétera, etcétera. Y cuando el Banco de México va a otorgar el crédito, que no sé si está, no, a ver en la que sigue, sí, tengo que hacer un reorden ahí de las diapositivas, pero cuando el Banco de México tiene que otorgar el crédito, tiene que asegurarse que va a resolver el problema. No puedes andar chiquiteando el crédito, no puedes andar diciendo, bueno, te presto, pero poquito nomás para que… No, tienes que resolver el problema. Entonces, el Banco de México tiene que tomar una decisión pronto, tiene que prestar abundantemente, tiene que resolver el conflicto, tiene que ser un préstamo caro, porque no quieres incentivos para que todo el mundo esté prestando el dinero, y tienes que tener garantías confiables, colateral de buena calidad. Es decir, no vas a regalar el dinero, sobre todo porque tú eres una entidad federal, eres una entidad del gobierno, tú no puedes caer en impago. Entonces tienes que asegurarte que lo que estás prestando va a resolver el problema de manera punitiva, no vas a regalar el dinero, y que tiene que haber suficiente colateral. Si eso no existe, tienes que analizar la probabilidad de dejar quebrar a la institución. Y otra cosa que es muy delicada es qué señal le vas a dar al mercado. ¿Cuándo vas a hablar del crédito? ¿Vas a hablar de que
de que vas a soportar a una entidad o no. Y si vas a hablar, ¿cuándo vas a hablar? ¿Vas a hablar antes, en el momento o después? Hay veces que con decir Banco de México está listo para hacer frente a las pérdidas que pueda generar tal entidad, las aguas se calman porque los mercados vuelven a confiar, los mercados saben que está Banco de México detrás y entonces pueden hacer renegociaciones de los financiamientos y de los pagos. Pero hay veces que eso genera mucho más dudas. Si Banco de México ya está diciendo que está detrás, tan mal está esta entidad, entonces tienen que hacer un análisis muy detallado de qué tienes que decir y cuándo lo tienes que decir. Por transparencia el Banco de México lo debería decir, pero es que aquí hay un trade-off entre la transparencia y la credibilidad. El Banco de México funciona por su credibilidad. Y ahora sí, si te puedes ir a la diapositiva anterior, aquí están las formas en que se otorga liquidez y más o menos por la relevancia que tienen. Entonces primero están las famosas operaciones de mercado abierto o las OMAs en las que participa el Banco de México. Generalmente las OMAs también son herramienta de política monetaria, es decir, el Banco de México puede recurrir a operaciones de mercado abierto para inyectar liquidez o para retirar liquidez del mercado y controlar la inflación. Actualmente la principal herramienta que tiene el Banco de México es la tasa objetivo, pero antes el Banco de México, por ejemplo, tenía una cosa que se llamaba el corto. ¿Ustedes saben cómo funcionaba el corto? El Banco de México calculaba con bastante exactitud la demanda monetaria que iba a haber, la demanda de circulante que iba a haber para un periodo en la economía. Y entonces se aseguraba de que a esa demanda, si digamos que si había presiones inflacionarias, se aseguraba que a esa demanda le faltara un poco, retiraba un poco de dinero de circulante del país, y entonces el excedente de dinero pues se lo tenían que pelear los bancos en el mercado interbancario, y el que se quedaba sin dinero, que era el perdedor, tenía que empezar a recurrir al dinero a una tasa más cara y más cara, y entonces el mercado en sí mismo generaba la tasa a la que ese faltante de circulante hacía equilibrio. Ahora, con la credibilidad que tiene el Banco de México, ya no necesita generar el corte, ya nada más establece una tasa objetivo, y con esa tasa objetivo los bancos se alinean. La otra forma es mediante operaciones de mercado abierto, pero las operaciones de mercado abierto también pueden servir para inyectar liquidez a los bancos cuando les falta, a costa, claro, de la inflación, ¿no? También están las facilidades permanentes de liquidez y la liquidez de última instancia, que es la que veíamos del prestamista de última instancia. Y esto es lo que les decía, ¿no? Tienes que actuar pronto, prestar lo que se tenga que prestar a bancos solventes, sobre todo a too big to fail, desgraciadamente, con buen colateral, a tasa punitiva, y siempre y cuando esté en riesgo la estabilidad del sistema financiero. Esto es lo que les decía, bueno, ¿qué tipo de información divulgas? La divulgas antes, durante el problema o después, ¿no? Y ahí hay un trade-off entre transparencia y rendición de cuentas, ¿no? Hay veces que por ser demasiado transparente te pueden salir mal las cosas y tienes que tomar una decisión de, bueno, ¿qué necesito? ¿Mantener mi credibilidad de un banco transparente o mantener mi objetivo de generar estabilidad financiera? Y bueno, vamos a la última herramienta, que es la resolución de crisis. ¿Cuál es el objetivo de las políticas de resolución de crisis? Pues minimizar los costos de las entidades. La resolución de crisis se da cuando un banco ya quebró, ¿no? Tienes que hacer efectivo el quiebro de un banco. Entonces, ¿qué pasa cuando un banco quiebra? Bueno, vienen una serie de cosas que hay que pagar, una serie de proyectos que hay que cancelar o asegurar que se terminen, una serie de liquidaciones, mercados que hay que mantener funcionando, mercados que eran tus acreedores que tienes que mantener funcionando. Entonces tienes que priorizar los pagos que vas a hacer, tienes que priorizar los contratos que se tienen que mantener y cancelar aquellos que no se van a mantener. Tienes que quitarle el control a la administración y asegurarte que vas a usar todos los recursos posibles de la administración
para empezar a mitigar las pérdidas. Y entonces vienen una serie de cuestionamientos. ¿Cuándo debo de intervenir, no? Antes se criticaba que se intervenía demasiado tarde. Como se interviene demasiado tarde hay más contratos, hay más pérdidas, las facultades para hacer el uso de los recursos no eran las suficientes, los procedimientos eran lentos, las suspensiones de pago afectaban la producción de servicios críticos, etc. Entonces ahora hay una serie de atributos que generó el Financial Stability Board para hacer esto como mucho más eficiente. Y dentro de esta serie de atributos vienen poderes de resolución, que son remover de manera explícita, de manera expedita a la administración, operar y dar por terminados contratos o asignarlos, asegurar la continuidad de los servicios y cesar derechos a los accionistas. Y también se utilizan una serie de herramientas que minimizan el uso de recursos públicos. Por ejemplo, bueno, están las obligaciones subordinadas en México, que son estos títulos que son pasivos, que pagan muy bien, pero que son pasivos que tienen una prelación muy baja, es decir, se pagan hasta el final. Entonces, es una especie de estar entre capital y pasivo. Y se acaban de diseñar otras herramientas que son los famosos COCOS, que son convertibles contingentemente. ¿Qué quiere decir? Que son obligaciones que se convierten en capital en eventos de crisis o de resolución. Y entonces generan recursos para aumentar el capital y minimizar los recursos públicos. De manera que ahora ya no solo se habla de en Estados Unidos, cuando rescatas un banco se solía decir bailout. El banco fue rescatado, bailout quiere decir que se usaron recursos de fuera para rescatarlo. Ahora se habla también de bail-in, ¿no? De usar recursos que pueden ser convertibles a capital para rescatar al banco. En México existe un Consejo de Estabilidad Financiera que va analizando los riesgos del sistema financiero consistentemente, recurrentemente. El Consejo fue creado en julio de 2010 y se elevó al rango de ley en enero de 2014 y tiene el mandato formal y explícito de mantener la estabilidad financiera. ¿Qué se hace en ese consejo? Bueno, pues se determinan justamente lo que hemos platicado aquí. Se llevan indicadores de vulnerabilidad, alertas tempranas, indicadores de capital, de liquidez, de financiamiento estable, se analizan situaciones particulares que tiene un banco, compras de bancos, exceso de concentración en el mercado, innovaciones financieras, etcétera, etcétera. ¿Y cómo se compone este consejo? Se compone de 9 miembros y un comité técnico de 14 miembros. Entonces, en el consejo lo integran el secretario y subsecretario de la Secretaría de Hacienda, el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y Valores, el presidente de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, el presidente de la CONSAR, el secretario ejecutivo del IPAB y un gobernador y 2 subgobernadores del Banco de México. Del Banco de México son en el comité técnico participan un tercer subgobernador y 3 directores generales, que son los directores de operaciones, estabilidad financiera e INVECO, ¿no? Investigación económica. Así pues, las conclusiones son: estamos ante un cisne negro que es difícil de medir, que es difícil de cuantificar, pero que ya conocemos algunas herramientas que nos sirven para empezar a controlar ciertos puntos. Hay que poner énfasis en el riesgo sistémico y no en el riesgo individual, porque al final de cuentas es nuestro objetivo, y poner énfasis en el riesgo individual puede desviarnos de ese objetivo. Se creó la red de seguridad financiera, que son este conjunto de herramientas
para tratar de minimizar el riesgo sistémico. Y bueno, ahora hay un enfoque prudencial en todo el mundo. Y también otra conclusión importante es que pues, tenemos que minimizar también el riesgo moral que generan este conjunto de acciones que hacen los supervisores y que luego se pueden entender como que están consintiendo demasiado al sistema. El Banco de México emite el reporte de estabilidad financiera. Antes lo publicaba anualmente, eso ya lo tengo que cambiar porque a partir de este año se va a publicar de manera semestral. El reporte de estabilidad financiera habla pues no solamente de los participantes del sistema financiero y cómo está su entorno, sino habla también del entorno macroeconómico en general, cómo está afectando ese entorno al sistema financiero. Habla de riesgos cibernéticos, habla de riesgos ambientales, de cómo estos pueden afectar también al sistema financiero, ¿no? Y de las cosas que está tratando de hacer el banco para mitigar esos riesgos. Y esa información está pública en la página del Banco de México, para que la quiera consultar. Sí. Sí, quisiera hacer una pregunta. En el caso de la crisis del 94, específicamente la crisis del Fobaproa, ¿qué lo genera? ¿Qué procedimientos tuvo que realizar el banco para resolver el problema de la crisis? ¿Y qué garantías otorgaron los bancos al Banco de México por los préstamos que otorgaron? Y último, el Banco de México no previno esta situación a través de sus mecanismos de prevención. ¿Te puedes regresar a la diapositiva? ¿Te acuerdas la de Gribo? Muy al principio. Esto es lo que generó la crisis del 94. No sé si te acuerdas, en la crisis del 94 había un exceso de crédito para diversos sectores. México venía haciéndolo bien, había logrado condonar su deuda externa, había logrado firmar el Tratado de Libre Comercio y todo parecía que estaba sembrado para que empezara a haber mucho emprendimiento, y de hecho empezó a haber mucho emprendimiento y los sectores empezaron a crecer, los sectores hipotecarios, empezaron a crecer muchos desarrollos, pero para crecer tienes que endeudarte. Entonces todo el mundo se empezó a endeudar al grado de que la razón de crédito sobre Producto Interno Bruto era el 100%. Es decir, México tenía prestado todo lo que producía, así de fuerte. Bueno, también no sé si te acuerdas que poco antes vino la famosa privatización de la banca, la reprivatización de la banca, que fue comprada por mucha gente que no era banquera. Entonces la gente no sabía de provisión de riesgos, de razones de morosidad sobre crédito. La morosidad era altísima, pero nosotros no sabíamos en aquel entonces cuánto era un índice de morosidad alto. Nosotros no sabíamos si 6% era alto o no, porque no teníamos alertas tempranas. Justamente no vigilábamos ese tipo de razones, no decíamos, a ver, y además la verdad es que en los 90s, y sobre todo a finales de los 90s, empezaron a ocurrir una serie de crisis por diversos puntos geográficos, la crisis turca, la crisis sueca, que no existían antes, entonces no teníamos estadística. Es como si te digo ahorita, oye, calcúlame cuál va a ser el riesgo por catástrofes naturales, por el calentamiento global. ¿Cómo empiezo? No tengo estadística. Desgraciadamente tienen que generarse esas catástrofes para empezar a generar mediciones confiables. Y eso es lo que pasaba. No sabíamos si 6% de morosidad era mucho o era poco,
si había que frenarlo o no. Había muchos créditos relacionados, muchas empresas que se prestaban a sus empresas comerciales, a su lechera, a la empresa productora de pasteles, etcétera, etcétera. Y pues no se pagaban porque era como cambiarte el dinero de bolsa. Al final de cuentas era el mismo accionista y al accionista, pues, que era el dueño del banco, no le importaba si el banco estaba en impago mientras su otra empresa estaba bien, ¿no? Pero esas cosas repercutían en otros bancos, se generaban contagios. Vinieron una serie de problemas políticos. Surgió el ZLN, se asesinó Colosio. Entonces muchos capitales empezaron a ir. ¿Qué pasa cuando se van los capitales, cuando dejan de invertir en México? Pues empiezan a demandar dólares, por si se quieren invertir a Estados Unidos. Y México tenía en aquel entonces un problema de tipo de cambio que no era libre. El tipo de cambio no era una flotación libre. Es decir, el Banco de México estaba cargado con dos tareas: la inflación, controlar la inflación, y controlar la banda del tipo de cambio. Y yo creo que el Banco de México es hombre, porque no puede hacer muchas cosas a la vez. Entonces, si le pides usar sus reservas para controlar la demanda de dólares, pues se seca. Si la demanda de dólares además es muy fuerte porque viene derivada de factores macroeconómicos que están empujando a la inversión extranjera directa, pues entonces estás en un gran problema, porque tienes que decidir qué quieres: ser un banco confiable o mantener tu objetivo de tipo de cambio. Eventualmente el Banco de México no pudo soportar esa flotación y la tuvo que dejar libre, y además se disparó eso. ¿Qué pasa? Bueno, que además los que tenían créditos en dólares vieron sus créditos duplicados o triplicados de la noche a la mañana. Entonces son una serie de factores que se van gestando. ¿Qué hizo Banco de México? Pues lo que hizo Banco de México, lo que hizo fue crear al FOBAPROA. El FOBAPROA ya estaba creado, era el primer intento de IPAB, era justamente un fondo en el que los bancos pagaban una comisión, mutualizaban recursos, estos invertían, y era así como un fondito muy chiquito como para pecatas minutos, ¿no? Para hacer frente a esto. Cuando se vino esta crisis, pues el FOBAPROA empezó a hacer la cosa que iba a rescatar a todos, pero esta cosa era muy grande y quebró muchos bancos. Y entonces tienes todos estos problemas de resolución, ¿no? No todos los bancos fueron intervenidos, no, había un relajo, no se sabía a quién intervenir, a quién no, quién realmente estaba en problemas y quién no, qué cartera ibas a comprar y qué cartera no. Es como si de la noche a la mañana te enteras del tiradero que tienes en tu cuarto y no sabes ni por dónde empezar, ¿no? Entonces, pues se generaron programas, se generó un programa de capitalización y uno de saneamiento. El programa de capitalización decía que por cada peso de capital que ponía el banco, tú ponías, no me acuerdo si 1,5 o algo así, para incentivar a que los bancos generaran capital. Y el programa de saneamiento eran compras de cartera. Comprabas cartera que no servía, que no valía nada, comprabas muchos créditos relacionados que no valían nada, y ahí es donde también hubo mucho tema político, porque la gente empezó a decir, bueno, ¿qué estás comprando, no? ¿Por qué le compras a esto y a no esto? Y, ¿sabes? Y así fue como se atendió con recursos públicos, el gobierno iba aportando para pagar. Sí, fue muy malo y todo. Yo lo que tengo que decir de FOBAPROA es que fue un intento inicial de hacer frente a una crisis que nos agarró desprevenidos, que fue muy costosa. Sin embargo, no fue la más costosa. La crisis turca fue mucho más costosa. Ha habido muchas otras crisis más costosas, pero lo único que podemos sacar bueno de aquel entonces, que se sacó mucho malo,
es aprender ahora para que no se repita. Y entonces, gracias a esa crisis y a la crisis del 2008, hemos aprendido a meter herramientas. En aquel entonces no existía, o apenas estaba en pañales, el índice de capitalización. Desde luego en México no se había implementado al 100%, y además el índice de capitalización, que empezó en 1988, ha tenido ya 3 revisiones, ¿no? Ya se habla de Basilea 3. Entonces, sí, no sé si eso contesta tu pregunta. ¿Cómo controla el Banco de México la inversión extranjera directa que proviene de economías sobrecalentadas, como por ejemplo la China? Me explico que hay una resolución sobre conversión por parte de bancos extranjeros y bancos mexicanos, porque si hay dinero que proviene del exterior, de economías sobrecalentadas, como por ejemplo la economía china, tienen una reserva muy grande de dólares que a bajo costo pueden invertir en economías como la mexicana, y la misma economía mexicana, que no tiene el mismo tasa de crecimiento, está de cierta manera en desventaja, y esto no es un riesgo para la estabilidad financiera. Afortunadamente, después de la crisis del 94, alguien se dio cuenta que era una tontería que el Banco de México tuviera o que la economía mexicana tuviera una banda de flotación del tipo de cambio controlada, por lo que se liberó la flotación, y el Banco de México no tiene ningún papel, ningún objetivo de tipo de cambio. El Banco de México no tiene interés en controlar la demanda extranjera, precisamente porque dejó de ser un objetivo del Banco de México el tipo de cambio. Entonces, controlar la inversión extranjera es una labor del gobierno federal, de la Secretaría de Hacienda. Incentivarla es una labor de la Secretaría de Hacienda y del gobierno federal. Al Banco de México lo que le importa ahora solamente es cumplir sus mandatos, que son, como dijimos, crear papel, tener un sistema financiero sano y desarrollado, un sistema de pagos lo más novedoso posible y funcional, y desde luego controlar la inflación. Entonces, hasta el punto en que el Banco de México cumpla con su objetivo de inflación, y hasta el punto en que haya convergencia entre factores de inflación y factores financieros, el Banco de México va a atacar ambos objetivos. Si el Banco de México tiene que escoger entre un objetivo de estabilidad financiera y un objetivo contradictorio de inflación, el Banco de México lo tiene muy claro, tendrá que escoger el objetivo de inflación. Y aunque parezca poco eficiente que solo tenga un mandato, en realidad es lo que mejora el resultado. Concentrarse en ese mandato es lo que ha permitido que en estos últimos años haya tanta estabilidad en los precios en México. Una diapositiva donde quizás lo podemos ver si será posible, son como 2 diapositivas después de esta lámina. Una más, otro, no, aquí, no, la anterior, que habla de lo que es sobre lo que era una política macro de control sobre lo que es el flujo de capitales. Es una lámina que también, exacto. Eso solamente se refiere a que el Banco de México tiene que generar bancos estables, tiene que generar credibilidad en los flujos de los bancos que entren al sistema financiero. Pero son políticas
que haces para los bancos. ¿Qué políticas haces para evitar la reversión de flujos provenientes del extranjero? Pues políticas conducentes a solvencia de los bancos, mejor transparencia de la bolsa de valores, etcétera, etcétera. Pero no son políticas directas para atraer inversión extranjera. Simplemente es crear una plataforma de estabilidad. Este es un beneficio colateral, así como un beneficio colateral es por ejemplo, limitar el crecimiento excesivo de créditos. No es que el Banco de México vaya con los bancos y les diga, oye, no prestes esto, pero el Banco de México puede establecer políticas como, han oído hablar del loan to value, que es como el enganche, el valor. Cuando tú prestas un crédito hipotecario, generalmente lo que haces es dar un enganche y la diferencia se la pides al banco. Entonces el banco te pide como un valor mínimo de enganche. Si te dice, oye, paga el 20% de enganche, yo te doy el 80% del crédito. Ese 80% del crédito es el loan to value. Mientras más pequeño es el loan to value, mayor es la ganancia del banco, porque si no le pagas, el banco te quita la hipoteca, te embarga y tiene un valor de mercado mucho más proporcional al valor del crédito que otorgó. Es decir, mientras más grande el enganche, más seguro está el banco. ¿Cómo haces para limitar crecimientos de crédito? Pides loan to value mayores, es decir, pides menores enganches para que el banco tenga más riesgo y entonces haya más onerosidad a la hora de otorgar créditos. No son políticas directas, sino son efectos colaterales. ¿Alguna otra pregunta? ¿Más café? ¿Ya? Doctor, buenas tardes. En la intervención y haciendo también un resumen de las anteriores cátedras, en la plática ahorita pues hablamos de estabilidad financiera y de riesgos. Tomando en cuenta la coyuntura actual, con base al este diagrama tribu que se manejaba, en su opinión, ¿qué tan probable tiene la economía nacional en el corto o mediano plazo un escenario de riesgo? ¿Con base en qué aspectos? Punto número 1, las expectativas de crecimiento, sobre todo cuando la OCDE el día de ayer ya modificó a la baja las expectativas de crecimiento, que podría ser una amenaza en el corto plazo. Número 2, la situación particular en cuanto al marco de referencia de regulación política o de política hacendaria, es decir, no cuánto se recauda, sino cómo se gasta, y sobre todo con las nuevas políticas del actual gobierno. Y número 3, la posible amenaza, sobre todo en el sistema financiero, de la pérdida del grado de inversión que en algún momento podría sufrir el país. Entonces, conjugando todos estos aspectos, ¿cuál es el escenario en el corto plazo o en el medio plazo de que el país o el sistema financiero, ya no hablamos del país, el sistema financiero encare una recesión económica que esto nos conlleve a un mal trago, no decir crisis, pero sí un mal trago de un crecimiento que si de por sí no lo hemos tenido en los últimos 18 o 20 años, que no pasa de 2%, pues sea menor aún. Justo, bueno, también Banco de México bajó las expectativas de crecimiento. Hacer esto es mandar un mensaje de decir, por favor ustedes, sistema financiero, mercados financieros, también ajusten sus expectativas, ¿no? Si van a hacer planes de proyectos, ajusten sus planes de proyecto a estas expectativas que son las que nosotros consideramos más cercanas a la realidad. Entonces ese es un mensaje que sirve para
poner en perspectiva a los mercados. Desde luego que hay preocupación en diferentes sectores. Nosotros, por ejemplo, estamos midiendo muy de cerca a los fondos de inversión, no solo los mexicanos, sino México emite mucho papel que compran fondos extranjeros de deuda soberana, y desde luego nos preocupa la perspectiva de la deuda soberana en el extranjero. Entonces estamos haciendo seguimiento de cómo están reaccionando los principales fondos que están invirtiendo en papel mexicano, de qué indicadores tenemos que cuidar para que sigan confiando en la economía mexicana, etcétera, etcétera. Por el lado de los créditos, parece estar controlado, es decir, no ha habido un crecimiento desmedido del crédito. Los índices de morosidad están en niveles normales. Y como decía, el problema de esto es que no sabes dónde va a estar el choque. Nosotros lo que estamos viendo es las vulnerabilidades, y las vulnerabilidades parecen decir que hay puntos verdes y que hay alguno que otro punto amarillo, ¿no? Nos preocupa mucho el flujo de deuda. Lo que nos preocupa de la deuda es no tanto que se vayan estos inversores institucionales, que se vayan los fondos de inversión del extranjero, sino quién puede recomprar esa deuda y a qué costo. Y mientras haya una sustitución, pues podemos estar relativamente tranquilos. Y los choques no los podemos, desde luego no los podemos adivinar. Ahora va a salir justo el reporte de estabilidad financiera, que va a hablar de todo esto. Bueno, observamos cosas muy diversas. Por ejemplo, observamos que en octubre del año pasado, cuando pasó lo de la cancelación del aeropuerto, hubo muchas salidas de flujos de los fondos de inversión, pero se están volviendo a entrar. Entonces parecen ser como reacciones muy de corto plazo, de miedo, de especulación, que después están regresando y entonces no están afectando de manera relevante al sistema financiero. Mientras las cosas estén en especulación, desde luego la labor del banco es tratar de minimizar esas especulaciones con transparencia y rendición de cuentas. Actualmente el Banco de México está preparado para controlar o para hacerle frente a un evento de la magnitud como la crisis del 94. No es que el Banco de México no es que use sus reservas para afrontar las crisis. Actualmente tenemos muchos más mecanismos para afrontar la crisis del 94. Existe el IPAP, no es el FOBAPROA del 94, es un IPAP que tiene mucho más recursos, que los invierte, que tiene recursos líquidos. Existen mecanismos internacionales de cooperación, existe Basilea, mucho más definido. Existe una medición de la solvencia de los bancos, del ICA. Existe el VaR, que antes no se tomaba en cuenta, que es el valor en riesgo, y el Banco de México hace mediciones del valor en riesgo a nivel individual y a nivel sistémico, y hace mediciones de valor en riesgo de crédito, de valor en riesgo del mercado, de valor en riesgo operacional. Desde luego todas estas mediciones pueden fallar, pero tenemos mucho más controladas estas medidas. Entonces mi respuesta es, a nivel preventivo, sí, estamos haciendo mucho más. A nivel ex post, existe todo un marco de atribuciones para hacer resolución de crisis. Una vez que surge un choque, es justamente mi mensaje. No podemos adivinar qué choque va a salir. Si pudiéramos adivinar qué choque va a salir y cuándo va a salir y por qué va a salir,
pues estaríamos hablando de otro tema completamente diferente. Una vez que sucede el choque, tampoco sabemos qué tan profundo va a ser. Yo te puedo decir que los bancos están mucho mejor capitalizados que en el 94, que tienen mucho menores niveles de endeudamiento, mucho menores niveles de morosidad, de vencimiento de sus carteras, pero qué tal que el crédito viene por un lado completamente diferente, ¿no? Por el lado de los derivados, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es el gran problema de las crisis, que emergen, cuando todo el mundo pensaba que las crisis emergían por factores políticos, pues emergió la crisis global por un factor de vivienda, con una herramienta que además era supuestamente para mitigar riesgos, que eran las bursatilizaciones. Entonces, hablar con esa certeza y decir que sí estamos preparados sería muy responsable de mi parte. ¿Más preguntas? Pues muchísimas gracias. Espero no haberlos aburrido mucho. Gracias, ¿no? Para concluir la conferencia, el director de la facultad, el maestro Óscar Adrián Sosa Oreza, hará entrega del reconocimiento al doctor Adrián Pardo Hostos.